Hay días que parecen construidos con decisiones demasiado pequeñas para cambiar una vida. Una respuesta dada con impaciencia. Una tarea hecha con cuidado aunque nadie la supervise. Una verdad que decidimos decir cuando habría sido más fácil ocultarla. Un comentario que retenemos para no herir. Un gasto, una promesa, una disculpa, una conversación. Al reunirse, terminan formando el carácter con el que habitamos nuestra casa, tratamos a otras personas y caminamos delante de Dios. En nuestro recorrido anterior por Proverbios escuchamos llamados extensos a buscar sabiduría, guardar el corazón y reconocer las voces que conducen hacia destinos diferentes. Al llegar al capítulo 10, la forma del libro cambia. Ahora encontramos muchas sentencias breves, imágenes rápidas y contrastes que colocan dos caminos uno frente al otro. Una frase puede hablar del trabajo, la siguiente, de la lengua, otra, de la justicia o de una familia. Parecen escenas separadas, pero juntas forman un retrato profundo de la vida sabia. Desde Proverbios 10 hasta Proverbios 16 observaremos cómo la sabiduría toma cuerpo en decisiones concretas. No intentaremos recorrer cada máxima como quien marca elementos en una lista. Prestaremos atención a las relaciones que surgen entre ellas. Las palabras revelan el corazón. El corazón orienta el trabajo. El trabajo afecta a otros. La manera de recibir corrección modifica el futuro. La humildad permite buscar consejo. Y sobre nuestros planes permanece la mirada de Dios, que conoce motivaciones que nosotros mismos podemos confundir. El comienzo de Proverbios 10 nos lleva de inmediato a una relación cercana. Un hijo sabio trae alegría, uno necio causa tristeza. La sabiduría nunca es solamente un logro privado. Nuestras elecciones alcanzan a quienes nos aman. Una decisión irresponsable puede inquietar una casa entera. Una conducta íntegra puede convertirse en alivio, honra y esperanza para una familia. Crecer en sabiduría no significa vivir para satisfacer toda expectativa ajena, pero sí reconocer que nadie construye su carácter completamente aislado. Enseguida aparecen los bienes obtenidos de manera injusta. Pueden llenar una cuenta y seguir siendo incapaces de proteger lo esencial. Lo adquirido mediante engaño parece resolver una necesidad, pero introduce temor, ocultamiento y deuda moral. La justicia, en cambio, preserva una vida que no necesita sostenerse mediante versiones falsas. No todo beneficio es realmente ganancia. Para medirlo debemos preguntar qué exigió de nuestro carácter y qué clase de futuro está construyendo. Esta mirada prepara una de las grandes líneas del capítulo, diligencia y negligencia. La mano perezosa empobrece, mientras la diligente produce. También se elogia a quien reconoce el tiempo de recoger y no duerme durante la oportunidad. La imagen viene del trabajo agrícola, donde una temporada no espera indefinidamente. Aplicada a nuestra vida, recuerda que existen responsabilidades con un momento adecuado. Una conversación pendiente, una habilidad que debemos aprender o una obligación que debemos ordenar no siempre conservarán las mismas condiciones. La diligencia bíblica no es ansiedad disfrazada de virtud. Tampoco consiste en medir el valor de una persona por cuánto produce. El descanso tiene lugar, y nuestra dignidad no depende de una lista interminable de tareas. La diferencia está entre descansar después de responder con fidelidad y usar cualquier distracción para abandonar lo que nos corresponde. La sabiduría ayuda a reconocer cuando el cansancio pide una pausa y cuando la resistencia interior busca una excusa. Proverbios 10 une el trabajo con otro territorio donde se revela el carácter, la boca. La expresión del justo es presentada como fuente de vida. Sus palabras pueden alimentar a muchos, guardar conocimiento y ofrecer una dirección adecuada. En contraste, la boca necia acerca la ruina, esconde violencia o derrama perversidad. La diferencia no está en hablar mucho o poco por temperamento, sino en lo que nuestras palabras hacen con la verdad y con las personas.
Una fuente no fabrica sed para hacerse necesaria, ofrece agua donde hay necesidad. De forma semejante, una palabra sabia no busca dominar cada conversación. Puede aclarar una confusión, defender a quien no está presente, detener un rumor o dar ánimo sin negar la realidad. Hay frases breves que devuelven perspectiva a una persona abatida. También existen comentarios aparentemente pequeños que permanecen como heridas durante años. La lengua no pesa mucho, pero puede colocar un peso enorme sobre otro corazón. El capítulo advierte que donde abundan las palabras también aumenta el riesgo de pecar. No propone el silencio absoluto. Nos invita a abandonar la idea de que toda opinión debe ser expresada inmediatamente. A veces hablamos para ayudar, otras, para aliviar nuestra incomodidad, exhibir conocimiento o ganar el último turno. Refrenar los labios exige reconocer que una frase verdadera puede ser inoportuna, que una información real puede no pertenecernos y que una corrección correcta puede ser entregada de una manera cruel. Uno de los contrastes más conocidos de este capítulo presenta al odio como provocador de conflictos y al amor como una disposición que cubre ofensas. Cubrir no significa ocultar abuso, impedir la justicia ni fingir que el daño nunca ocurrió. Significa no alimentar innecesariamente la hostilidad, no convertir cada falta en una oportunidad para humillar y no mantener una cuenta secreta con la que podamos controlar al otro. El amor sabe perdonar lo perdonable y enfrentar con verdad lo que requiere ser enfrentado. El odio necesita repetir la ofensa para conservarla activa. La cuenta, la adorna y la entrega a nuevas personas. El amor puede recordar el daño y, aún así, negarse a usarlo como espectáculo. Puede establecer límites sin disfrutar la caída de quien hizo mal. Puede buscar restauración sin llamar inocente a lo injusto. Esa diferencia protege comunidades enteras de vivir consumidas por agravios que pasan de una conversación a otra. También aparece la integridad como un camino seguro. Quien vive rectamente no necesita memorizar versiones distintas para públicos distintos. Esto no garantiza que nadie lo acusará falsamente ni que nunca enfrentará peligro. La seguridad de la integridad es, ante todo, la coherencia de no caminar dividido. Los caminos torcidos terminan siendo descubiertos porque exigen una complejidad creciente, ocultar, justificar, involucrar a otros y temer que una sola verdad desarme toda la construcción. La integridad es más que evitar una mentira evidente. Incluye cumplir lo prometido, reconocer un error antes de que alguien lo demuestre y usar la misma medida cuando la decisión nos beneficia o nos cuesta. Puede parecer una pérdida inmediata. Quizá obliga a devolver dinero, rehacer trabajo o renunciar a una ventaja. Pero conserva algo que el beneficio injusto no puede comprar, una conciencia disponible para la verdad. Proverbios 10 vuelve varias veces a la capacidad de aceptar instrucciones. Guardar la corrección conduce hacia la vida, abandonar la extravía. La reprensión rara vez resulta cómoda porque muestra una distancia entre lo que somos y lo que podríamos haber hecho. Nuestro primer impulso puede ser explicar, comparar nuestra falta con una peor o investigar la motivación de quien habló. Tal vez la persona corrigió de manera imperfecta. Aún así, la pregunta sabia permanece: ¿hay algo verdadero aquí que necesito recibir? Así, Proverbios 10 reúne familia, trabajo, palabras, corrección e integridad. No son temas colocados al azar. Todos responden a una misma pregunta: ¿qué clase de persona estamos formando con lo que repetimos? La sabiduría no vive únicamente en lo que sabemos, sino en la manera de trabajar cuando nadie mira, responder cuando somos confrontados y hablar cuando una frase puede sanar o destruir. Esa vida personal nunca permanece encerrada en lo privado. Nuestras decisiones entran en mercados, vecindarios, familias y comunidades. Por eso Proverbios 11 abre con una imagen tomada del intercambio: una balanza falsa desagrada al Señor, mientras una medida justa le agrada. La espiritualidad alcanza el modo de pesar,
cobrar, informar y negociar. Dios no queda fuera de una transacción porque en ella no se mencione su nombre. Las antiguas balanzas podían ser alteradas para entregar menos de lo acordado. Hoy las formas cambian, pero la tentación permanece. Puede aparecer en una descripción que oculta un defecto, una cifra presentada de manera conveniente, horas cobradas que no se trabajaron o condiciones importantes escondidas entre palabras difíciles. El engaño comercial intenta convertir la falta de información del otro en una oportunidad. La justicia ve esa vulnerabilidad como una responsabilidad. Ser honesto no consiste solamente en evitar aquello que podría llevarnos ante un tribunal. La pregunta de Proverbios es más profunda: ¿la medida es justa delante de Dios? Algo puede estar redactado para ser defendible y seguir diseñado para confundir. La integridad no pregunta cuánto engaño puede soportar una regla, sino que trato reconoce la dignidad del prójimo. Esa medida quizá reduzca una ganancia inmediata, pero edifica confianza, y la confianza es uno de los bienes más difíciles de recuperar cuando se pierde. Junto a la balanza aparece la soberbia. Cuando llega el orgullo, la deshonra no está lejos, con la humildad viene la sabiduría. El orgulloso no solo piensa demasiado bien de sí mismo, también pierde capacidad para ver. Necesita que los hechos confirmen su importancia, por eso modifica la interpretación de cuanto ocurre. El consejo se vuelve amenaza, el éxito ajeno parece una disminución propia y el error debe tener siempre un responsable diferente. La humildad no es negar dones ni hablar de nosotros con desprecio. Es habitar la verdad sin necesidad de ser el centro. Una persona humilde puede reconocer una capacidad y también sus límites. Puede celebrar el trabajo ajeno, pedir ayuda y admitir que no sabe. Esa libertad abre la puerta a la sabiduría, porque solo aprende quien acepta que todavía necesita aprender. Proverbios 11 presenta la integridad como guía. Cuando no sabemos qué hacer, solemos buscar una señal externa que elimine toda incertidumbre. Pero muchas decisiones se aclaran al preguntar qué alternativa nos permite permanecer enteros. Si una opción exige mentir, esconder o traicionar una confianza, su conveniencia no la vuelve sabia. La integridad no responde cada detalle del futuro, pero descarta caminos cuyo precio ya es moralmente evidente. El capítulo amplía entonces la mirada desde el individuo hacia la ciudad. La conducta de los rectos puede hacer bien a una comunidad, mientras la boca de los malvados puede trastornarla. Una ciudad no es solo edificios y autoridades. También está hecha de confianza compartida, palabras públicas, acuerdos y maneras de tratar al vulnerable. Cuando la mentira se vuelve normal, todos deben gastar energía protegiéndose. Cuando la justicia es honrada, la vida común respira con mayor libertad. La lengua vuelve a ocupar un lugar central. Menospreciar al prójimo revela falta de entendimiento, la prudencia sabe callar. El chisme descubre secretos, mientras la persona fiel protege lo que le fue confiado. Hay información que produce una sensación de poder precisamente porque otros todavía no la conocen. Compartirla puede hacernos interesantes por unos minutos y convertirnos en personas inseguras para quienes nos rodean. El mismo capítulo elogia la abundancia de consejo. Esto equilibra el llamado al silencio. No se nos invita a tomar todas las decisiones solos, sino a escoger cuidadosamente las voces. Muchos consejeros no significa reunir personas hasta encontrar a quien confirme nuestro deseo. Significa permitir que perspectivas sabias examinen aquello que nosotros vemos de manera parcial. El consejo es valioso cuando estamos dispuestos a escuchar una respuesta que no habíamos elegido. Proverbios 11 también entra en el modo de tratar los recursos. Describe a quien reparte y, paradójicamente, recibe más, y a quien retiene indebidamente hasta terminar en necesidad. No ofrece una fórmula para convertir la generosidad en negocio con Dios. Su propósito no es enseñar que cada entrega regresará multiplicada en dinero.
Expone dos orientaciones del corazón, una vida abierta al bien de otros y una vida que se estrecha alrededor del temor de perder. La generosidad puede enriquecer de maneras que no caben en una cuenta. Forma gratitud, crea alivio, fortalece relaciones y nos recuerda que poseer no es lo mismo que vivir. A veces también produce consecuencias materiales positivas, otras veces exige un sacrificio real. Si damos únicamente para recibir más, la entrega sigue girando alrededor de nosotros. La persona generosa busca refrescar a otros porque reconoce que sus recursos también pueden servir. Más adelante, Proverbios afirma que el misericordioso hace bien a su propia alma, mientras la crueldad también atormenta a quien la practica. Hacer daño transforma al agresor. Para tratar repetidamente a otros como objetos, el corazón debe apagar compasión, justificar desprecio y acostumbrarse a la dureza. La crueldad promete poder, pero encierra a quien la ejerce dentro de una identidad que necesita continuar hiriendo. La riqueza vuelve a aparecer, esta vez como fundamento insuficiente. Quien confía en ella caerá, mientras los justos son comparados con una vida que reverdece. El dinero puede resolver necesidades reales y debe ser administrado con responsabilidad. El error está en pedirle que garantice lo que no controla: identidad, fidelidad, paz, tiempo, amor o rectitud. Cuando la riqueza se convierte en refugio final, cualquier amenaza económica parece autorizar una traición. Al acercarse el cierre de Proverbios 11 aparece una advertencia para el hogar. Quien perturba su propia casa termina heredando viento. Podemos esforzarnos por ser admirados afuera mientras descuidamos la manera en que hablamos dentro. Tal vez conservamos paciencia con desconocidos y descargamos dureza sobre quienes no pueden irse con facilidad. La sabiduría pregunta qué atmósfera producen nuestras decisiones en el lugar donde vivimos. El fruto de una vida justa es comparado con un árbol de vida. La imagen no habla de una existencia perfecta, sino de alguien cuya dirección produce alimento, sombra y posibilidad para otros. Una persona puede atravesar pérdidas y todavía ofrecer un fruto bueno, una palabra veraz, una conducta confiable, una generosidad silenciosa. Su influencia no nace de parecer invulnerable, sino de haber permitido que la sabiduría alcance raíces profundas. Desde la balanza hasta la casa, Proverbios 11 muestra que la integridad siempre tiene dimensión social. La justicia pesa con honestidad, la humildad escucha, la prudencia protege secretos, el consejo evita caídas, la generosidad abre la mano y la misericordia conserva el alma. Pero para vivir así necesitamos aceptar que nuestro propio criterio puede requerir corrección. Esa disposición abre el siguiente capítulo. Proverbios 12 comienza con una afirmación deliberadamente directa: amar la disciplina es amar el conocimiento, rechazar toda reprensión es cerrar la puerta al aprendizaje. No solemos describir la corrección como algo que se ama. Podemos valorar sus resultados y seguir resistiendo el momento en que alguien señala nuestro error. El capítulo une ambas cosas. No es posible desear crecimiento mientras protegemos de toda revisión las conductas que deben cambiar. Amar la corrección no significa disfrutar la humillación ni permanecer bajo una voz abusiva. La disciplina sabia busca formar, no quebrar la dignidad. Cuando una reprensión viene cargada de desprecio, necesitamos discernir su forma y su autoridad. Pero incluso una experiencia desagradable puede llevarnos a preguntar con calma si existe una verdad que conviene rescatar. Hay personas que solo se sienten seguras cuando tienen razón. Cada error parece una amenaza contra su valor. Por eso explican antes de escuchar, responden antes de comprender y convierten cualquier observación en un juicio sobre toda su persona. La sabiduría ofrece otra identidad. Podemos haber actuado mal sin quedar condenados a seguir haciéndolo. Reconocer una falla no nos reduce, nos permite dejar de ser gobernados por ella. El capítulo contrasta la estabilidad de una raíz justa con la fragilidad de lo que se afirma mediante maldad.
Una apariencia puede levantarse rápidamente, pero no posee raíces. La justicia crece de manera menos espectacular. Se forma al repetir elecciones verdaderas hasta que soportan presión. Cuando llega una crisis, no improvisamos todo el carácter que necesitaremos, recurrimos a lo que hemos cultivado. La vida del hogar vuelve a aparecer. Proverbios habla de una esposa de carácter noble como honra para su marido y de una conducta vergonzosa como deterioro profundo. El principio no convierte a una mujer en accesorio de la reputación masculina. Muestra que el carácter dentro del pacto matrimonial afecta íntimamente a la otra persona. Lo mismo puede reconocerse en ambos sentidos: fidelidad, laboriosidad y bondad fortalecen, desprecio, engaño y deslealtad consumen desde dentro. Nuestras relaciones más cercanas reciben una versión de nosotros que el público quizá nunca ve. Podemos preparar cuidadosamente una imagen amable y, sin embargo, tratar con impaciencia a quien comparte nuestra mesa. La sabiduría no acepta esa división. La honra de una relación se construye cuando la verdad privada y la apariencia pública no viven como enemigas. Proverbios 12 se mueve después hacia pensamientos, consejos y palabras. Antes de que una frase engañosa salga de la boca, suele existir una intención que ya decidió manipular. Los planes del justo buscan lo recto, los consejos perversos preparan engaño. Esto nos lleva más atrás que el momento de hablar. Pregunta qué deseamos lograr con la conversación. Podemos usar hechos verdaderos para producir una impresión falsa. Elegimos solo la parte que nos favorece, omitimos el contexto y permitimos que el otro llegue a una conclusión equivocada. Técnicamente quizá no inventamos una frase, pero el corazón estaba organizando un engaño. La verdad bíblica no se reduce a exactitud verbal, incluye una intención limpia respecto de la realidad. Al mismo tiempo, la boca de los rectos puede librar. Una palabra veraz puede detener una acusación, revelar un peligro o defender a quien no tiene espacio para responder. Callar es prudente frente al chisme, pero puede ser cobardía frente a la injusticia. La sabiduría distingue entre el silencio que protege y el silencio que abandona. Esa distinción exige valor. Defender a una persona ausente puede costarnos aceptación. Corregir una versión falsa puede incomodar al grupo que ya había elegido un culpable. No necesitamos hablar con agresividad para hablar con firmeza. Podemos decir que no conocemos todos los hechos, negarnos a participar en una burla o dirigir la conversación hacia quien realmente puede aclarar el asunto. El capítulo ofrece una imagen inolvidable: hay palabras que hieren como golpes de espada, mientras la lengua sabia trae medicina. Algunas heridas verbales no dejan marcas visibles. Una frase pronunciada en segundos puede instalar vergüenza, miedo o sensación de inutilidad. Quien la dijo tal vez la olvida, quien la recibió puede escucharla durante años dentro de su propia mente. También existen palabras buenas que levantan el corazón abatido. Proverbios reconoce el peso de la ansiedad y el efecto alentador de una expresión oportuna. No afirma que una frase resolverá toda angustia, ni culpa a quien necesita ayuda más profunda. Nos recuerda que la presencia verbal puede añadir carga o compañía. Decir estoy aquí, escuchar sin apresurar una solución o reconocer honestamente el esfuerzo de alguien puede abrir una ventana en un día oscuro. El trabajo reaparece mediante la imagen de cultivar la tierra. Quien atiende lo que tiene delante encuentra sustento, quien persigue fantasías vacías carece de juicio. No se condenan los sueños ni la creatividad. El contraste está entre una visión acompañada de labor y la búsqueda de resultados sin proceso. Una idea puede inspirarnos, pero debe encontrar un calendario, una tarea y una perseverancia capaces de llevarla a la realidad. Cultivar implica respetar tiempos. No se puede exigir a una semilla que entregue fruto el día en que fue plantada. Muchas frustraciones nacen de abandonar un trabajo sano porque todavía no produce reconocimiento.
La diligencia continúa mientras aprende. Ajusta métodos, pide consejo y acepta que algunos resultados requieren una fidelidad que no será celebrada en cada etapa. Proverbios elogia también el cuidado de los animales por parte del justo. La compasión alcanza a las criaturas bajo nuestra responsabilidad. La manera de ejercer dominio revela el corazón. Si alguien solo se muestra amable ante quienes pueden recompensarlo, su bondad depende del beneficio. Atender una vida vulnerable que no puede devolver prestigio es una forma concreta de justicia. Ese principio se extiende sin borrar el sentido del texto. Quienes dependen de nuestras decisiones, personas, animales, recursos confiados, no deben recibir únicamente lo mínimo que evita una acusación. La autoridad sabia observa necesidades y límites. No confunde eficiencia con permiso para tratar la vida como material descartable. Otro contraste enfrenta la apariencia orgullosa con la realidad sencilla. Es preferible vivir modestamente y contar con sustento que fingir importancia mientras falta lo necesario. La presión por parecer puede consumir lo que necesitábamos para vivir. Compramos una imagen, sostenemos compromisos que no podemos pagar o escondemos dificultades porque pedir ayuda heriría el orgullo. El capítulo también observa nuestras reacciones. El necio muestra de inmediato toda su ira, la prudencia sabe pasar por alto una ofensa. Pasar por alto no significa tolerar un patrón destructivo. Se refiere a no convertir cada molestia en conflicto. Algunas acciones necesitan conversación, otras pueden ser entregadas sin exigir reparación pública. Madurar incluye aprender la diferencia. La reacción inmediata suele sentirse auténtica, solo estoy diciendo lo que siento. Pero sinceridad sin dominio propio puede transferir nuestro desorden a todos los presentes. Las emociones son reales y merecen ser reconocidas, no por eso deben gobernar cada palabra. Podemos tomar distancia, identificar lo que ocurrió y responder cuando la intención ya no sea castigar. Proverbios 12 cierra llevando de nuevo hacia el camino de justicia y vida. Corrección, verdad, trabajo, compasión, palabras sanadoras y dominio propio parecen asuntos distintos, pero todos sostienen esa senda. La vida sabia se vuelve visible en lo que cultivamos y en cómo tratamos lo que depende de nosotros. Esta fidelidad necesita tiempo, y el tiempo se convierte en una de las preocupaciones centrales del capítulo siguiente. Proverbios 13 vuelve al hijo que recibe instrucción y al burlador que no escucha. La diferencia no está en haber cometido errores, sino en la disposición frente a ellos. El sabio permite que una voz confiable interrumpa su rumbo. El burlador convierte la corrección en motivo de desprecio, de modo que pierde la oportunidad antes de examinarla. Algunas personas se protegen mediante la burla. Si convierten todo consejo en algo ridículo, nunca necesitan reconocer que están siendo confrontadas. La risa puede ser alegría sana, pero también una armadura contra la verdad. La sabiduría sabe reír y sabe detenerse cuando una palabra merece atención. El cuidado de la boca aparece desde el inicio, quien vigila sus palabras protege su vida, quien abre los labios sin medida se expone a ruina. Una frase puede comprometer recursos, revelar un secreto, cerrar una relación o crear una obligación que no evaluamos. Hablar con libertad no significa hablar sin responsabilidad. Nuestras palabras salen de nosotros, pero después entran en la memoria y las decisiones de otros. Guardar la boca no es construir una personalidad calculada que nunca se muestra. Es aprender a no prometer bajo emoción lo que no podremos cumplir en calma. Es resistir el impulso de responder públicamente mientras todavía desconocemos los hechos. Es admitir necesito pensarlo sin sentir que toda conversación exige una postura inmediata. El capítulo vuelve a contrastar deseo y diligencia. El perezoso desea, pero su deseo no se convierte en fruto, la persona diligente encuentra satisfacción. Querer algo no es todavía caminar hacia ello.
Podemos desear relaciones sanas sin practicar escucha, estabilidad económica sin ordenar gastos o crecimiento espiritual sin reservar tiempo para atender a Dios. El deseo señala una dirección posible, la disciplina comienza a recorrerla. Más adelante aparece la riqueza obtenida rápidamente frente a la que se reúne poco a poco. Lo fácil puede desaparecer porque no formó hábitos capaces de administrarlo. Lo gradual enseña paciencia, medida y valor. Esta máxima no condena todo ingreso repentino ni asegura que cada ahorro estará libre de pérdida. Advierte contra una mentalidad que desea acumulación sin proceso y beneficios sin responsabilidad. Proverbios 13 reconoce también el dolor de la esperanza demorada. Cuando aquello que esperamos tarda, el corazón se cansa. Esta observación es profundamente humana. No acusa a la persona por sentirse abatida ni ofrece una explicación rápida. Hay esperas que desgastan, una respuesta médica, una reconciliación, una oportunidad de trabajo, el cambio de alguien amado. Nombrar ese cansancio evita cubrirlo con frases religiosas vacías. El capítulo describe la instrucción sabia como una fuente que ayuda a apartarse de trampas mortales. Una enseñanza sana no solo añade información, cambia la trayectoria. Tal vez revela un patrón que no veíamos o nos muestra el costo de una decisión antes de pagarlo. Por eso despreciar la palabra recibida tiene consecuencias. No porque cada consejo humano sea infalible, sino porque la verdad ignorada no deja de ser verdad. Luego aparece una afirmación sobre las compañías: caminar con sabios nos hace más sabios, acompañar habitualmente la necedad trae daño. Las relaciones no deciden mecánicamente nuestro destino, pero crean un ambiente de formación. Aquello que un grupo celebra comienza a parecernos normal. Sus bromas, aspiraciones y maneras de resolver conflictos van educando nuestra sensibilidad. Elegir bien las compañías no es buscar personas perfectas ni abandonar a quien atraviesa dificultades. Todos necesitamos gracia y corrección. La pregunta es ¿qué dirección compartimos? ¿Nuestros vínculos más influyentes pueden decirnos la verdad? ¿Celebran la fidelidad o se burlan de ella? ¿Nos ayudan a asumir responsabilidad o ofrecen siempre una excusa? También debemos preguntar qué clase de compañía somos nosotros para los demás. Proverbios habla de herencia y de la capacidad de dejar bienes más allá de una generación. No todos podrán transmitir grandes recursos materiales, y la bondad de una vida no se mide por su patrimonio. Sin embargo, podemos pensar en lo que nuestras decisiones entregan a quienes vienen detrás. Deudas o estabilidad, secretos o confianza, resentimientos heredados o maneras más sanas de hablar. El capítulo menciona tierra capaz de producir alimento para el pobre y, al mismo tiempo, pérdida causada por falta de justicia. La pobreza no siempre significa ausencia de recursos, a veces el fruto existe y una estructura injusta impide que llegue a quien trabajó. Esta observación evita atribuir toda necesidad a falta de esfuerzo. La sabiduría mira tanto la responsabilidad personal como las condiciones que pueden quitar a una persona el resultado de su labor. Por eso nuestras decisiones económicas deben incluir la justicia. Si dirigimos, contratamos, compramos o distribuimos, podemos preguntar quién soporta el costo invisible de nuestra comodidad. No tendremos control sobre todo el sistema, pero sí responsabilidad sobre la parte que tocamos. Una balanza justa, presentada en el capítulo 11, también debe estar presente cuando el fruto del campo se reparte. La disciplina de los hijos aparece al final de Proverbios 13 mediante un lenguaje fuerte propio de su contexto. El centro de la enseñanza es que amar no equivale a abandonar la formación. La indiferencia puede parecer permisiva y, sin embargo, deja al niño sin límites necesarios. Corregir con amor requiere presencia, constancia y una medida orientada al bien, nunca violencia ni descarga de frustración. La disciplina responsable no humilla,
no amenaza la seguridad afectiva ni exige obediencia para alimentar el ego adulto. Explica, establece consecuencias proporcionadas y también modela aquello que pide. Quien corrige debe estar dispuesto a corregirse. De lo contrario, la autoridad enseña que el poder está exento de la verdad. Proverbios 13 nos hace mirar el tiempo, palabras que producen consecuencias, deseos que necesitan trabajo, riqueza reunida gradualmente, esperanzas demoradas, amistades que forman herencias que atraviesan generaciones. La sabiduría no solo pregunta qué queremos ahora. Pregunta qué estamos acumulando mediante los años. Y esa mirada de largo alcance nos prepara para examinar los caminos que pueden parecernos correctos mientras avanzamos por ellos. Proverbios 14 comienza dentro de una casa. La mujer sabia edifica, la necia derriba con sus propias manos. Edificar un hogar no se reduce a mantener un edificio ni coloca toda responsabilidad doméstica sobre una mujer. La imagen resalta el poder de la sabiduría para crear un espacio habitable y el poder de la necedad para destruir aquello mismo que dice querer conservar. Una casa se edifica con decisiones repetidas, respeto en el desacuerdo, trabajo compartido, verdad respecto del dinero, atención a quien está débil y capacidad de reparar después del conflicto. También puede ser derribada lentamente por desprecio, manipulación, favoritismo o promesas que nadie intenta cumplir. Las paredes pueden permanecer mientras la confianza ya no encuentra donde descansar. El capítulo conecta la rectitud con el temor del Señor. Reverenciar a Dios no queda limitado a palabras de adoración. Se hace visible en el camino. Una persona puede usar lenguaje espiritual y tratar con desprecio a quienes dependen de ella. Proverbios dirige nuestra atención a la conducta, el camino muestra qué autoridad reconocemos realmente. Luego aparece una imagen práctica, un establo vacío permanece limpio, pero la fuerza del animal permite una cosecha abundante. Toda capacidad productiva trae cierto desorden, costo y responsabilidad. Podemos desear resultados sin aceptar la incomodidad del proceso. Queremos una comunidad viva sin conversaciones difíciles, un proyecto creativo sin revisiones o una familia cercana sin interrupciones en nuestros planes. Proverbios 14 insiste en comprender el propio camino. El ingenuo cree cualquier palabra, el prudente examina sus pasos. Discernir no es sospechar de todos ni imaginar engaño en cada gesto. Es reconocer que la confianza madura puede convivir con preguntas. Una afirmación repetida muchas veces sigue necesitando fundamento. Una voz segura puede estar equivocada. Una propuesta emocional no queda confirmada por la intensidad con que fue presentada. En tiempos de información veloz, la ingenuidad puede compartir una falsedad antes de detenerse a pensar. El deseo de ayudar, alarmar o pertenecer nos empuja a reenviar. La prudencia desacelera y verifica. También acepta decir no sé. Esa frase puede parecer débil, pero protege de convertirnos en transmisores de aquello que nunca examinamos. Comprender nuestros pasos incluye revisar motivaciones. Dos personas pueden realizar la misma acción por razones distintas. Podemos servir por compasión o para volver indispensable nuestra presencia. Podemos callar por prudencia o por miedo. No siempre conoceremos completamente el corazón, pero podemos presentarlo delante de Dios y permitir que la verdad lo ilumine. En el centro del capítulo aparece una advertencia repetida más tarde: existe un camino que parece correcto y termina en muerte. La apariencia de rectitud no basta. Podemos sentir paz porque dejamos de escuchar cualquier voz que nos incomode. Podemos interpretar una puerta abierta como aprobación divina o una dificultad como señal de que debemos abandonar lo bueno. Las circunstancias importan, pero no reemplazan el discernimiento moral. Un camino debe ser examinado por su relación con la verdad, la justicia, el carácter de Dios y el fruto que está formando. Si exige traición, orgullo o daño, no se vuelve correcto porque produce alivio.
La sabiduría mira el final desde los pasos presentes. Pregunta qué deberá crecer para que podamos seguir caminando allí. Proverbios reconoce además que el corazón conoce amarguras que otra persona no puede evitar por completo. Aún en la risa puede existir dolor. No todo rostro alegre cuenta toda la historia. Esta verdad llama a la sensibilidad. Quizá alguien participa, trabaja y conversa mientras lleva una carga que no sabemos nombrar. La prudencia evita interpretar rápidamente su silencio o cansancio como falta de interés. El dominio propio ocupa otro grupo de máximas. Quien se enoja rápidamente actúa con necedad, quien tarda en airarse muestra entendimiento. La ira puede señalar que algo importa o que se ha cruzado un límite. Pero la velocidad con que se convierte en acción suele impedir que distinga justicia de orgullo herido. Tardar en airarse no significa reprimir hasta explotar. Significa dar a la emoción un lugar donde pueda ser examinada. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Qué parte estoy suponiendo? ¿Busco reparar, proteger o castigar? A veces la respuesta firme sigue siendo necesaria. El dominio propio no elimina fuerza, la somete a una dirección sabia. Un corazón sereno es asociado con vida, mientras la envidia consume desde dentro. La envidia convierte el bien ajeno en una acusación contra nosotros. Ya no podemos disfrutar lo recibido porque estamos midiendo continuamente lo que otro posee. Incluso su alegría nos molesta. Ese desgaste quizá nunca sea visible, pero roba descanso y deforma relaciones. El trato al pobre revela de manera especial nuestra relación con Dios. Oprimir al vulnerable deshonra a su Creador, mostrar misericordia lo honra. La dignidad de una persona no nace de su capacidad económica. Si respetamos únicamente a quien puede beneficiarnos, nuestra cortesía es una inversión, no amor al prójimo. El capítulo lleva esta justicia a la nación. La rectitud eleva a un pueblo, el pecado lo deshonra. Las decisiones colectivas también forman carácter. Una sociedad puede admirar éxito y, al mismo tiempo, deteriorarse si acepta que cualquier medio es válido. La justicia no es un adorno para tiempos de abundancia. Es parte de aquello que permite que la vida común permanezca. Proverbios 14 hectáreas recorrido casa, trabajo, información, dolor interior, ira, envidia, pobreza y responsabilidad pública. En cada espacio pide mirar más allá de la apariencia. Una casa puede parecer firme y estar derribándose. Un camino puede sentirse correcto y conducir mal. Una sonrisa puede esconder dolor. Una riqueza visible puede convivir con pobreza de misericordia. Para responder sabiamente necesitamos una lengua capaz de hablar con calma y un corazón dispuesto a recibir la mirada de Dios. Allí comienza el movimiento hacia Proverbios 15. La primera imagen de Proverbios 15 nos sitúa en el instante exacto en que un conflicto puede crecer o comenzar a calmarse. Una respuesta suave puede desactivar la ira, una palabra hiriente la intensifica. La suavidad no es falta de convicción. Podemos decir no, corregir una falsedad o proteger un límite sin añadir desprecio. La firmeza define lo que no aceptará, la aspereza intenta hacer sentir pequeño al otro. Cuando alguien nos habla con enojo, el cuerpo se prepara para responder antes de que hayamos comprendido. Elevamos la voz, buscamos la frase que más dolerá y llamamos defensa a lo que ya se convirtió en ataque. La sabiduría interrumpe esa reacción. A veces baja el tono, otras veces pide continuar la conversación después. Su propósito no es ganar la escena, sino impedir que un desacuerdo produzca heridas innecesarias. El capítulo describe la lengua sana como árbol de vida y la palabra perversa como quebranto del espíritu. Una manera constante de hablar crea clima. En una casa o un equipo donde cada error recibe burla, las personas aprenden a esconder. Donde la verdad puede expresarse con respeto, existe espacio para corregir antes de que el problema crezca.
La salud verbal no consiste en evitar temas difíciles, sino en tratarlos sin destruir la posibilidad de escuchar. Esta responsabilidad queda bajo una realidad mayor: los ojos del Señor están en todo lugar y los corazones están abiertos delante de Él. Dios ve lo público y lo secreto, la acción y la intención que intentamos presentar como noble. Esa mirada puede inquietarnos porque desarma la apariencia. También puede consolarnos: ninguna fidelidad silenciosa pasa inadvertida y ninguna acusación falsa posee la última palabra. La práctica religiosa no sustituye un camino recto. Proverbios contrasta la ofrenda del malvado con la oración de quien busca justicia. No está enseñando que una persona debe alcanzar perfección antes de acercarse a Dios. Denuncia el intento de usar un acto espiritual para evitar el arrepentimiento. Podemos pronunciar palabras correctas y seguir protegiendo una conducta que sabemos injusta. Dios no busca una ceremonia que compre permiso para continuar igual. Acercarnos con sinceridad significa permitir que la oración alcance nuestras decisiones. Pedimos dirección y aceptamos revisar el camino. Confesamos sin preparar una excusa. La gracia de Dios no es indiferencia ante el mal, es una invitación a salir de él. Una oración humilde puede comenzar precisamente con el reconocimiento de que necesitamos ser transformados. El capítulo regresa varias veces a la corrección. El burlador evita a quien podría confrontarlo; quien escucha una reprensión que da vida encuentra lugar entre los sabios. Elegimos no solo qué consejos aceptar, sino también si permaneceremos cerca de personas capaces de decirnos algo incómodo. Podemos diseñar un círculo donde todos dependan de nuestra aprobación y luego interpretar su silencio como confirmación. Recibir disciplina es cuidar la propia alma. Esto no concede autoridad ilimitada a cualquier crítico. Nos anima a conservar relaciones donde la verdad pueda circular en ambas direcciones. Un amigo sabio no disfruta corrigiendo ni habla desde superioridad. Espera el momento, conoce el contexto y permanece cerca también después de señalar el problema. Proverbios 15 mira a sí mismo la vida interior. El corazón alegre se refleja en el rostro, el dolor puede abatir el espíritu. Quien posee entendimiento busca conocimiento, mientras la necedad se alimenta de más necedad. Aquello con lo que nutrimos la atención influye sobre nuestra manera de interpretar. Si consumimos continuamente indignación, comparación y burla, no debería sorprendernos que la paz se vuelva difícil. Un corazón contento es comparado con un banquete continuo. No se trata de negar la aflicción ni fabricar una sonrisa. El contentamiento reconoce el bien que permanece sin exigir que todo sea perfecto. Puede llorar una pérdida y agradecer una compañía. Puede trabajar por un cambio sin despreciar cada parte del presente. Esa capacidad no depende únicamente de cuánto hay sobre la mesa. Por eso el capítulo afirma que es mejor poco con temor del Señor que gran tesoro acompañado de turbación, y mejor una comida sencilla donde hay amor que abundancia servida entre odio. La calidad de una casa no se mide solo por lo que puede comprar. Una mesa costosa no compensa el temor de hablar. La sencillez compartida con afecto puede ofrecer una riqueza que el lujo no produce. Los planes también necesitan consejo. Sin orientación pueden frustrarse; al escuchar perspectivas sabias encuentran mayor firmeza. Planear bien no es intentar controlar cada resultado. Es reconocer información que falta, anticipar consecuencias y permitir que otros examinen nuestro entusiasmo. El consejo no elimina el riesgo, pero puede revelar aquello que el deseo no quería mirar. Entonces aparece la belleza de una palabra dicha a tiempo. No basta con que sea correcta, el momento y la manera forman parte de su sabiduría. Hay verdades que una persona no puede procesar en medio de una crisis y conversaciones que no deben postergarse hasta que el daño sea irreversible. La oportunidad requiere atención. Quien solo espera su turno para hablar quizá no perciba cuando el otro está realmente dispuesto a escuchar.
El capítulo termina uniendo temor del Señor, instrucción y humildad. Antes de la honra está la disposición humilde. Este cierre prepara Proverbios 16, donde los planes humanos serán colocados bajo la dirección de Dios. Solo un corazón que acepta sus límites puede planear sin convertir sus planes en ídolos. Proverbios 16 comienza dentro de nosotros, en el lugar donde organizamos propósitos y preparamos respuestas. Podemos ordenar ideas, calcular pasos y creer que nuestras razones son limpias. Sin embargo, el Señor pesa las motivaciones. Esta enseñanza no vuelve inútil la planificación. La libera de la pretensión de que nuestra perspectiva es completa. Somos capaces de justificar casi cualquier decisión si deseamos suficientemente su resultado. Llamamos prudencia al miedo, sinceridad a la crueldad o llamado a una ambición que no acepta límites. La mirada de Dios atraviesa los nombres convenientes y alcanza lo que realmente está moviendo el corazón. Por eso necesitamos más que preguntarnos si un plan funciona. Debemos preguntar qué ama, que teme y que está dispuesto a sacrificar. Encomendar las obras al Señor no consiste en diseñarlo todo por cuenta propia y pedir después que Dios garantice el desenlace. Es colocar ante Él el propósito, los medios y la disposición a ser corregidos. Podemos orar por una oportunidad y aceptar que la respuesta cuestione nuestra prisa. Podemos trabajar con excelencia y reconocer que el resultado no está totalmente en nuestras manos. El capítulo expresa esta relación con claridad. El corazón humano traza su camino, pero el Señor dirige los pasos. Hay una responsabilidad real de pensar y una dependencia real de Dios. La fe no reemplaza la preparación, y la preparación no reemplaza la confianza. Caminamos usando el entendimiento recibido, abiertos a que Dios cierre, redirija o transforme aquello que habíamos imaginado. Proverbios 16 vuelve a la justicia económica. Las medidas honestas pertenecen al orden que Dios aprueba, y es preferible poco obtenido justamente que abundancia nacida del fraude. El fin no santifica los medios. Un proyecto presentado como bueno puede quedar corrompido por la forma en que trata a personas, distribuye cargas o esconde información. Esta verdad resulta exigente porque la injusticia suele ofrecer velocidad. Hacer lo correcto puede requerir rechazar una ventaja, pagar un costo o esperar. Pero una obra encomendada a Dios no puede construirse deliberadamente con aquello que Él llama injusto. No pedimos dirección mientras conservamos métodos que ya contradicen el camino. El poder y la autoridad reciben atención especial. Los gobernantes deben sostener justicia, amar la verdad y comprender el peso de sus decisiones. Aunque no gobernemos una nación, muchos administramos alguna autoridad. Un padre, una supervisora, un maestro o quien coordina un grupo puede usar su posición para servir o para protegerse de toda crítica. La autoridad sabia no confunde desacuerdo con deslealtad. Establece expectativas claras, escucha información incómoda y aplica medidas sin favoritismo. Sabe que una decisión tomada arriba puede convertirse en carga para alguien que nunca estuvo en la conversación. Por eso busca verdad antes de usar fuerza. En el centro del capítulo, la sabiduría vuelve a ser considerada más valiosa que oro y plata. Los recursos amplían lo que podemos hacer, la sabiduría orienta para qué hacerlo. Sin ella, una capacidad mayor solo permite cometer errores a mayor escala. Podemos ganar influencia y perder el carácter necesario para administrarla. La soberbia aparece entonces al borde de la caída. El orgullo no solo presume, impide advertir. Cuando alguien cree que su éxito demuestra que todas sus decisiones son correctas, deja de revisar riesgos. Interpreta los límites como ofensa y rodea su vida de voces que celebran. El quebranto parece repentino para quienes miran desde afuera, pero muchas veces fue preparado por advertencias rechazadas. Es mejor compartir una posición humilde que obtener ventaja junto a los arrogantes.
La humildad puede parecer menos atractiva porque no promete el centro de la escena. Sin embargo, conserva capacidad para aprender, agradecer y corregir. No necesita que otro disminuya para sentirse segura. Proverbios 16 enlaza corazón y boca. El corazón sabio vuelve prudentes los labios, las palabras agradables pueden traer dulzura y alivio. No se trata de adulación. La adulación dice algo conveniente para obtener control. La palabra amable conserva verdad y elige una forma que facilite recibirla. Puede enseñar sin exhibirse y convencer sin manipular. En contraste, el hombre perverso excava problemas, el chisme separa amistades y la conversación maliciosa se parece a fuego. Una relación sólida puede resistir diferencias, pero el rumor trabaja oculto. Entrega a cada persona una versión distinta, interpreta motivos y evita que quienes están involucrados hablen directamente. Cuando finalmente se encuentran, ya no discuten solo un hecho, sino una historia alimentada por terceros. El capítulo repite que un camino puede parecernos correcto y terminar en muerte. La repetición muestra cuánto confiamos en nuestra propia impresión. Sentir certeza no equivale a poseer verdad. Podemos estar sinceramente equivocados. Por eso necesitamos escritura, oración, consejo, observación del fruto y humildad para cambiar. También aparece el trabajo movido por la necesidad. El hambre impulsa al trabajador. Proverbios reconoce que la necesidad material puede llevarnos a actuar. No idealiza esa presión, pero observa su realidad. La sabiduría busca trabajar con diligencia sin convertir a quien necesita en presa de condiciones injustas. Quien emplea también debe recordar las balanzas justas mencionadas a lo largo de estos capítulos. Hacia el final, la vejez en un camino recto es presentada como corona de honra. No todo paso de los años produce automáticamente sabiduría, el énfasis está en una vida que ha perseverado en justicia. Una persona mayor puede ofrecer memoria, perspectiva y testimonio de procesos que una generación joven todavía no conoce. Honrar esa experiencia no significa aceptar sin examen toda opinión, sino reconocer el valor de una fidelidad probada por el tiempo. La última gran comparación declara superior a quien domina su espíritu frente a quien conquista una ciudad. El mundo celebra victorias visibles, territorios, cifras, reconocimiento. Proverbios mira una batalla que nadie puede delegar. Gobernar la ira, el impulso y el orgullo requiere una fuerza más profunda que imponerse sobre otros. Dominarse no es volverse frío ni negar emociones. Es impedir que un sentimiento temporal gobierne valores permanentes. Podemos sentir ira y no herir, miedo y no mentir, deseo y no traicionar. Ese gobierno interior no nace solamente de voluntad. Necesita verdad, práctica, límites, comunidad y dependencia de Dios. El capítulo termina recordando que incluso aquello que parece quedar al azar permanece bajo la soberanía del Señor. No se nos invita a usar métodos aleatorios para evitar decisiones responsables. Se afirma que el control humano nunca es absoluto. Después de planear, aconsejarnos y actuar con diligencia, todavía descansamos en Dios. Así llegamos al final de Proverbios 16 sin avanzar más allá. Desde el capítulo 10 hemos visto que la sabiduría cotidiana no es pequeña. Habita la mano que trabaja, la balanza que mide, la boca que responde, el oído que acepta corrección, la casa que edificamos y el plan que entregamos al Señor. Podemos examinar nuestras palabras. ¿Crean espacio para la verdad o dejan a otros protegiéndose de nosotros? ¿Guardan confidencias? ¿Saben callar y también defender? Una lengua sabia no será perfecta, pero estará dispuesta a reparar y a convertirse cada vez más en fuente de vida. Podemos mirar nuestras decisiones y recursos. ¿La medida cambia cuando nadie puede comprobarla? ¿Estamos persiguiendo apariencia o administrando la realidad?
¿Nuestra diligencia sirve a lo bueno o solo alimenta una ambición que descuida a las personas? La justicia se reconoce en detalles que quizá nunca reciban aplauso. También podemos observar nuestras relaciones. ¿Aceptamos consejo? ¿Qué clase de ambiente crean nuestras amistades? ¿Nuestra presencia edifica la casa o aumenta su temor? ¿Tratamos con dignidad a quien no puede ofrecernos ventaja? El carácter se revela especialmente donde el poder está de nuestro lado. Finalmente, podemos colocar nuestros planes delante de Dios. No solo el resultado que deseamos, sino las motivaciones, los métodos y aquello que tememos perder. Él conoce el camino completo. Encomendarle la vida es permitir que la verdadera sabiduría dirija tanto los grandes proyectos como la próxima respuesta que daremos hoy. Quizá al mirar con honestidad descubramos palabras que reparar, hábitos que ordenar o consejos que dejamos de escuchar. La respuesta no tiene que ser esconderlo. Podemos comenzar con una confesión verdadera, una conversación humilde y un paso justo. La sabiduría no nos llama a aparentar que nunca nos desviamos, nos enseña a recibir corrección y volver al camino de vida. Que nuestras manos aprendan diligencia sin ansiedad, nuestros recursos, justicia y generosidad, nuestras palabras, verdad con bondad, nuestras relaciones, fidelidad, y nuestros planes, humildad. Que el temor del Señor permanezca por encima del orgullo y que su dirección tenga más peso que la apariencia de un camino fácil. La vida se construye muchas veces en momentos que parecen demasiado pequeños para definirla. Allí mismo puede comenzar una dirección nueva. Mientras seguimos recorriendo Proverbios, pidamos a Dios un corazón capaz de reconocer su sabiduría, recibirla con humildad y convertirla en una manera concreta de vivir.